Dejaste de comer pan porque te engorda. Eso es hasta hoy, que vamos a hacer este pan de linaza súper fácil, mega bueno, bajo en carbohidratos, con solo 4 ingredientes. Sin horno, súper fácil, muy esponjoso, keto, sin gluten, mega bueno, en 2 minutos. ¿No me crees? Suscríbete con la campanita que empezamos ya. ¿Estás preparado para dejarte sorprender por este pan? Es increíble. Vamos a empezar por los ingredientes. Necesitas semillas de linaza. La vamos a convertir en harina. Te recomiendo hacer la harina en el momento. Vamos a utilizar 2 huevos. Mejor si están a temperatura ambiente. 1/4 o media cucharadita de polvo de hornear. Y el cuarto ingrediente, por supuesto, sal. Cuando utilizo linaza me gusta condimentarla bien, así que le voy a agregar ajo en polvo, también romero, y voy a decorar con semillas de ajonjolí y también con algunas semillas de la misma linaza. Puedes utilizar las hierbas y condimentos que más te gusten. Voy a medir media taza de linaza, que es lo que corresponde a 2 huevos. Si quieres utilizar solo un huevo, utiliza 1/4 de taza de harina de linaza. Me compré este molinito para granos de café que sirve perfecto para hacer harina de linaza y otros granos. Está buenísimo y muy económico. Te voy a dejar el link en la descripción por si acaso quieres uno. Porque puedes tener harina de lo que quieras en pocos minutos. Yo creo que hasta segundos. Mira. 1, máximo 2, 3 y listo. Mira cómo ya tienes harina de linaza perfecta, súper fina con este aparatico. La voy a ir vaciando por aquí y creo que voy a hacer una taza, aunque solamente voy a utilizar media taza, pero quiero enseñarte a hacer la harina de linaza. La puedes guardar en un envase de vidrio y te va a durar hasta una semana. Si pesaste las semillas de linaza y te dio media taza, rectifícala cuando está en harina porque puede ser mucho más contenido. A mí me sobró este poco, así que esta la voy a guardar. Seguro mañana temprano amanezco haciendo otro pan de estos. Y ahora sí tenemos preparada nuestra harina de linaza y vamos a comenzar a hacer este pan que es rapidísimo. Así que no te pierdas ningún instante porque te pierdes de la receta. Vamos a colocar en este bol los 2 huevos y los vamos a comenzar a batir muy bien. Por cierto, muchísimas gracias por todos los mensajes que me dejaron en el video de la torta de manzana. Mis amigas de México, Colombia, España, sobre todo de Barcelona, ciudad que me encanta porque tuve el placer de vivir algunos meses allí y quedé enamorada. Y por supuesto mi gente de Venezuela que está por todas partes. Cuando ya los tengo bien mezclados voy a agregar la harina de linaza. Agrego también de una vez el polvo de hornear. También voy a comenzar a darle sabor a la linaza. Como te comenté, le voy a agregar ajo en polvo, 1 cucharada, la pizca de sal correspondiente y también 1 cucharada de romero. Si te gusta más la albahaca o si te gusta más el orégano, puedes agregarlo también. Ahora con mi paleta aprovechadora, la famosa, voy a comenzar a mezclar todos estos ingredientes. Leí todos tus mensajes, también de Ecuador, se me olvidaba. Gracias por los emojis y gracias por ese saludo. De verdad que cada vez que me dejas un mensaje soy tan feliz que siento que hablo contigo. Nunca dejes de hacerlo. Fíjate cómo queda esta mezcla, completamente pegajosa. Ahora voy a engrasar un molde. Este molde me sirve tanto para el microondas como para el horno. Lo puedes cocinar en el horno, en el microondas y también en el air fryer. Ya lo engrasé bien por acá y ahora le voy a agregar algunas semillitas. Esto es completamente opcional, es solamente como si quieres descubrirlo y que tenga semillitas por todos lados. De hecho, a la masa también le voy a poner semillitas porque me encanta ese crujiente que tienen. Las mezclo bien y ahora voy a verter toda esta mezcla en mi molde engrasado. Mi molde es de cerámica y te lo recomiendo si lo vas a utilizar en el microondas. Y una vez que ya lo llené completo, lo voy a distribuir muy bien que quede bien planito. Déjalo reposar en el molde como 5 minutos y te va a quedar mejor. Y por supuesto que voy a colocar más semillas en la parte de arriba para que esto quede un pan hermosísimo. No te des mala vida, le puedes colocar la misma semilla de linaza que va a quedar hermoso. Desde que hice este pan, la primera vez ya lo he comido 3 veces esta semana en la cena. Te puedes imaginar lo bueno que queda, ¿no? Lo voy a cocinar en el microondas. ¿Sabes cuántos minutos? Solamente 2 minutos. Increíble, ¿verdad? En el horno a 200 centígrados unos 10 minutos o 15.
Y si quieres más recetas saludables, busca hoy mismo mis ebooks. Están en digital en mi página web recetasLily.com/shop y te van a ayudar a armar tus menús saludables con recetas deliciosas, prácticas, fáciles y mega buenas. Después de 2 minutos, mira cómo creció esto. Yo lo estaba mirando mientras se hacía y pensé que se iba a desbordar, pero nada de eso. Mira esta textura y mira qué belleza. La textura es perfecta, el olor a romero es espectacular y mira esto. Lo que más me sorprendió de este pan ha sido lo esponjoso que queda. Es una esponja, mira esto, qué delicia. Lo puedo aplastar 1000 veces y usarlo como antiestrés y va a volver siempre a su forma original. ¿No es maravilloso? Bueno, ya quedé desestresada mostrándote el pan. Pero espera que esto no termine aquí. Vamos a verlo por dentro y vamos a rellenarlo con mis rellenos favoritos. Le voy a cortar esta partecita de abajo para que quede bien planito y luego lo voy a cortar por la mitad y va a quedar 2 mitades. Mira cómo queda por dentro. Esto es increíble. De todos los panes que hemos hecho en el canal con harina de avena, harina de almendras, todo esto es lo mejor. Y por supuesto lo mejor es que la linaza es la más económica de todas. Ahora te reto a que pruebes esto hoy en la cena. Le vas a untar un poco de ricota. Bueno, yo le unté bastante. Le vas a agregar unas hojitas verdes. Esta es una kale que tiene mi huerto vertical con una hoja súper grande y súper deliciosa. Me encanta. Además me siento orgullosa cada vez que utilizo mi propia cosecha. Por aquí le agrego un poquito de tomate. Este pollito lo hice en el air fryer, por aquí te dejo la receta que yo hice ya ese pollo en el canal. Y por supuesto el toque de aguacate no puede faltar. Le puedo poner un poco de mi mayonesa proteica, pero creo que la salsa sriracha le va a quedar increíble. También le voy a dar un toquecito de tomáticos cherries que también son de mi cosecha personal. Y cerramos por aquí este sándwich de pollo mega buenísimo. Yo todavía no entiendo la gente que me dice que comer saludable es aburrido. ¿Acaso te parece esta hamburguesa de pollo aburrida? Deja que la pruebes, deja que tu familia la pruebe, deja que tus niños la prueben. Además, esto tiene el tamaño perfecto para quedar completamente saciado. No es que te vas a comer 2 hamburguesas de esto, se te agradece. Vamos a probarlo. Mira qué bueno se ve. Mega bueno. ¡Wow! El romero, señores, no se les olvide el romero. Otro nivel. Mega bueno. Este es el pan más esponjoso, suave y delicioso que he hecho en el canal. Y mira que los otros han estado buenos. Imagínate tú. Tienes que probar esta mega hamburguesa hoy mismo. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete al canal. Y también suscríbete a mi canal de Telegram, que yo seguro te voy a avisar cuando suba un nuevo video. ¿Quieres comer rico? Anda a vértelos todos. Comparte este video con tus amigas, que seguro ninguna está comiendo pan porque está a dieta. Mándalo ya a todos tus grupitos de WhatsApp. Es más, todos deberían tener un grupito de WhatsApp para compartir recetas mega buenas. Ábrelo ya. ¿Sabías que si te planificas con mis libros, no haces dieta nunca más y comes saludable? Te explico cómo funciona. En mi libro Meal Prep vas a encontrar un menú saludable de toda la semana. Luego vas a buscar la lista de compras de todo lo que tienes que tener para hacer ese menú. Vas a chequear en tu casa lo que tengas y lo que no vas al supermercado y lo compras. Eso sí, solamente vas a comprar lo que está en esa lista. No caigas en tentaciones. Te recomiendo hacerlo exactamente el día que la vas a cocinar. La técnica de Meal Prep consiste en preparar o adelantar lo más que puedas las comidas de tu semana, pero tú decides hasta dónde llegas. Puedes cocinar absolutamente todo en un domingo, por ejemplo, unas 3 horas y conservarlo todo en la nevera. También puedes cocinar la mitad del menú un domingo y la otra mitad el miércoles. Y así siempre tienes comida sana y deliciosa en tu nevera, para evitar tentaciones. Si lo que quieres es cocinar todos los días, entonces también puedes adelantar. Al planificar todo tu menú de la semana, adelanta limpiando, cortando tus verduras, tus frutas. Puedes adelantar tal vez el arroz o hervir unas papas o tener unos huevitos sancochados. Puedes adelantar algunas salsas y así en el momento que vas a cocinar tienes muchísimo tiempo adelantado. La idea no es que estés pegada a la cocina,
sino que sea muy fácil, muy delicioso y que te sientas bien. Esto lo vas a lograr con el libro Meal Prep. Ahora, con el resto de mis recetarios vas a poder armar todos los menús que quieras y aplicar esta misma técnica. Por eso he creado para ti los bundles. Los bundles son paquetes de libros donde puedes comprar 2, 3 y los 4 libros para que tengas la técnica de Meal Prep en todos y muchas recetas saludables en el resto de mis recetarios. Todos mis recetarios están divididos en recetas de desayunos, almuerzos, cenas y snack o postres, así que son mucho más fácil para que tú puedas armar tus menús fácilmente. Busca ya mis libros en bundles, que vas a ahorrar muchísimo dinero comprándolos juntos. Si quieres saber de los bundles, visita ya recetaslily.com/bundles. Búscalo ya y toma acción ya, que tu vida saludable tiene que empezar hoy mismo. Si haces esta receta, compártela con el hashtag recetaslily o sígueme en cualquiera de mis redes sociales y me envías la foto. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Si no viste mi video de la semana pasada, míralo ahora mismo, maratonea con ese y con todos los anteriores que no has visto, porque ha estado buenísimo. Bye. Se me pasó la mano con la salsa. Si dejaste de comer tajadas de plátano porque son fritas y te engordan, eso es hasta hoy, que vamos a hacer este rollo de tajadas de plátano con queso y jamón con solo 3 ingredientes. Súper fácil, económico, mega buenísimo.